Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Radio Xochicalco Campus Tijuana en el programa Nutrición Inteligente. El día de hoy, como cada viernes, les traemos un tema bastante interesante enfocado en los pequeñitos del hogar, que es nutrición en la etapa escolar. Para este tema tan interesante tenemos una invitada súper especial, que es una compañera y una gran amiga, que es la maestra en nutrición clínica Astrid Villaseñor. Hola, Astrid. Hola Evelyn, hola Adriana, me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes en otro tema muy interesante que vamos a estar platicando. Muy bien, y pues bienvenida a otro programa. Anteriormente ya había estado con nosotros hablando de otros temas interesantes. Y antes de comenzar, también les presento a Adriana, que va a ser la entrevistadora del día de hoy. Hola, Adri. Hola, encantada de estar con ustedes otra vez. Iniciamos para mí el primer programa en este semestre. Claro, de esta temporada. Y estoy encantada. Y bien, igualmente me presento. Mi nombre es Evelyn Morales, soy licenciada en nutrición y docente de la facultad. Y bien, sin más preámbulo, iniciamos con el tema, que antes de abordar como tal la nutrición en esta etapa, primero es importante definir, ¿no? ¿Qué es la etapa escolar y de qué a qué edad abarca? Muy bien, pues como mencionas Evelyn, es muy importante definir estas etapas porque cada una en la pediatría o las etapas de los niños abarca diferentes características dependiendo de la edad o de estas etapas que estamos mencionando. Es por esto que en la edad escolar pues se considera más o menos que esta abarca de, puede ser 5 años a los 11 años, dependiendo de los criterios, pero lo más común que encontremos es de los 6 a los 12 años, más o menos las edades que vemos también, por ejemplo, en las escuelas primarias. Sí, de hecho, que aquí ya en las edades de los 11, 12 años también se empiezan a mezclar esta etapa escolar con el preadolescente y el adolescente, ¿no? Exacto, lo que viene también con muchas inquietudes y también muchas características asociadas a la nutrición en esta etapa de transición tan grande. Muy bien, pues comenzamos justamente con el tema de nutrición. Muy bien, pues empezamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los requisitos nutricionales para el crecimiento y desarrollo de los niños en etapa escolar? Bueno, esta pregunta me parece muy interesante porque justo como la plantea Adriana, dice crecimiento y desarrollo escolar. Son características distintas, hablar de desarrollo y también del crecimiento. Si hablamos de crecimiento, pues estamos considerando este patrón con el que se desarrolla el niño en cuanto a la estatura, el peso, ciertas características de sus mediciones, y desarrollo pues estas habilidades que también el niño en la etapa escolar es muy importante que las vaya adquiriendo al paso de los años. Para considerar esos requerimientos que necesita el niño en la etapa escolar, pues consideramos diferentes factores. Como nutriólogos, por ejemplo, consideramos pues el sexo del niño, si es niño, si es niña, pero también, por ejemplo, la talla, consideramos su peso. Y más allá de estas fórmulas que nosotros aplicamos, es muy importante también analizar el contexto del niño, estos hábitos que él tiene, las costumbres familiares en cuanto a qué alimentos son los frecuentes que ellos consuman en casa, y pues que hagamos este ajuste de lo que él necesita con los alimentos que están disponibles. Entonces eso es algo muy importante que tenemos que estar siempre evaluando, y no solamente decir, pues este alimento tiene más de estos nutrientes, entonces se lo voy a poner a lo mejor en su plan de alimentación a la familia para que se lo dé al niño, y a lo mejor es algo que el niño no le gusta o no consume. Entonces es importante tomar en cuenta esas características de la familia para que establezcamos pues qué es lo que vamos a recomendar. Muy bien. Seguimos con la Adelante. otra pregunta. ¿Cómo podemos equilibrar y variar la alimentación en esta etapa de los niños? Pues aquí también una característica de la etapa es que afortunadamente los niños empiezan a aceptar otro tipo de alimentos, a diferencia de otras etapas de la pediatría o de los niños, que vemos que a lo mejor antes eran más selectivos o que no aceptaban muchas texturas o mucha variedad de alimentos. Ahorita ya empiezan a aceptarnos un poquito más de otros platillos. Entonces, para poder ir variando y equilibrar la alimentación de esos niños, siempre es importante, como mencionaba, pues el poder considerar
cuál es su dieta habitual o qué alimentos, qué productos se consumen en casa. Y con base a esto, pues armar diferentes opciones, ¿no? De preparaciones de platillos, técnicas culinarias que también podemos recomendar a las familias, a los cuidadores de los más pequeños, para que esta alimentación se vaya haciendo todavía más rica, ¿no? En nutrimentos, que cumpla con la higiene también de los alimentos, la variedad. Entonces, de esta manera podemos estar tratando de que el niño pues cumpla con todos esos requerimientos que hablábamos hace un momento. Que de hecho aquí entra nuevamente la parte del ambiente familiar, ¿no? Qué disponibilidad de alimentos, cuáles son los usos y costumbres y la dieta habitual de la familia, obviamente. Exacto. Pues sí, porque a veces las familias tienen como costumbre muy grasoso, muy dulce, a lo mejor muy salado, y no sabemos qué. Sí, o muchas veces no es tanto como el extra o el que tenemos que quitar, sino que muchas veces justamente no se cubre esa palabra que mencionas, ¿no? El variar la dieta, ¿no? Porque dentro de la nutrición, esta palabra de variedad la definimos como involucrar muchos alimentos, de un mismo grupo, ¿no? Porque a veces dicen, es que yo sí como muchas frutas, yo como, no, frutas o verduras todos los días. Y cuando preguntas como, ¿cuáles son las frutas o las verduras que consumes? No salimos de un mismo alimento, ¿no? Como, la manzana y el plátano. Sí, o nada más me gusta la calabaza, por ejemplo. Entonces, en variedad hay que considerar todos esos grupos de alimentos, pero también qué alimentos incluye ese grupo y cuáles otros alimentos podemos estar combinando, optando por incluir en estas preparaciones. Por ejemplo, es muy dado a que, no sé, les gusta la pasta, pero entonces es pasta y pasta y pasta combinado con los mismos grupos de alimentos. Claro. O los mismos alimentos del mismo grupo. Entonces aquí emplear estas estrategias de, bueno, tal vez este día va a ser pasta, pero ahora voy a incluir de este mismo grupo, ahora un poquito de arroz combinado con estas verduras. Entonces, el tratar de que esa variedad pues sea suficiente en cuanto a los alimentos que consumen los niños en esta etapa, y sobre todo pues para cuidar que no exista solamente el exceso, como decíamos, sino también las carencias, las deficiencias en estos grupos de niños. Ok, pues vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de prevenir las deficiencias nutricionales? Pues muchísima, ¿no? Si hablamos de un punto tan importante que es el crecimiento y desarrollo, pues aquí lo que procuramos es que no existan esas deficiencias que comprometan a que el niño pueda seguir creciendo. Aquí algo importante es que el niño no va a crecer tan aceleradamente, ¿no? Como en otras etapas, pero es un crecimiento constante, longitudinal, y también el aumento de peso. Y si estamos buscando que ese peso y esa talla y también las características del desarrollo vayan acorde a cada etapa, algo importante es prevenir pues estas deficiencias nutricionales, que parte de las principales que se suele dar en esta etapa es, por ejemplo, la anemia. Anemia porque tal vez no es frecuente el consumo de alimentos que sean ricos en hierro, tanto de origen vegetal o de origen animal. Entonces, el tratar de promover también el consumo, como decíamos, pues variado de diferentes grupos de alimentos, nos lleva por consecuencia a que no existan estas deficiencias de diferentes nutrimentos, como por ejemplo en este caso el hierro, ¿no? Que suele ser de los mayormente reportados como principales deficiencias en esta etapa. Sí, de hecho, cuando hablamos de deficiencias nutricionales, muchas veces se hace el enfoque en cuántas calorías consumes, cuánta proteína, cuántos carbohidratos o cuántas grasas. Sin embargo, se deja muy de lado los micronutrientes que son sumamente importantes, como es el caso del hierro. Exactamente, y así pueden haber de muchos otros, ¿no? Entonces aquí es donde reside la importancia de esa variedad en cuanto a los grupos de alimentos, los tiempos de comida, que ese es otro punto, ¿no? Los tiempos, la frecuencia de los alimentos y la cantidad que se consume en cada uno de esos tiempos de comida. O la fibra. Y también la fibra, esa es otra. Que a veces se deja de ladito, ¿no? También, y que justamente procurando esa variedad, esa higiene, pues también ahí estamos procurando que no haya otro problema que también suele ser frecuente en la etapa escolar, que es, por ejemplo, el estreñimiento. Es
multifactorial, es decir, tiene muchas causas, no solamente viene a partir de que haya deficiencia de fibra, pero es uno de los principales factores en esta etapa. Sí, además de que creo que en las escuelas, por ejemplo, que es una gran parte que los niños pasan su día a día, consumen muchas harinas, ¿no? Entonces yo creo que eso sí tiene mucho que ver con la carencia de fibra. Y aquí la siguiente pregunta es, ¿qué diferencia hay en que los niños se hidraten con jugos, refrescos y agua natural? Pues también bastante diferencia. Últimamente, bueno, hablando de algunas estadísticas que justamente acababa de revisar por el auge que hay ahorita con estas nuevas políticas públicas en los cambios de los alimentos que se van a ofrecer en las escuelas, sobre todo de ámbito primario y también en preescolar. Una de las cuestiones que se observa es que ha aumentado muy marcadamente el consumo de estos alimentos que son ricos en azúcar, tanto en bebidas como en otro tipo de alimentos empaquetados, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de jugos, los refrescos o como acá en el norte conocemos, ¿no? Las sodas, a diferencia del consumo del agua natural, pues estamos hablando de que se está desplazando el consumo de una forma de hidratación que es vital, que es necesaria y que se está optando por el consumo de otro tipo de bebidas que en cambio están aportando mayor cantidad de energía y que la energía no es mala, pero es revisar de dónde viene esa energía, que principalmente estas bebidas pues proviene su total, casi su total energía en forma de azúcares. Entonces esto nos lleva a un mayor también aumento de peso, por ejemplo, en estas poblaciones, y se está rebasando también la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que es un consumo menor al 10% de lo que requieren los niños. Entonces ahorita el consumo está siendo aproximadamente de un 22 al 30% en solamente bebidas azucaradas. Sí, y de ahí, aparte de los problemas metabólicos, obesidad, diabetes, que antes era muy raro, ¿no? Que en niños de 6, 7, 8 años existiera una diabetes tipo 2, que era Exacto. más común y muy rara también, una autoinmune. Ahora es bastante común junto con un síndrome metabólico. Exactamente, es por esto que ahorita es la urgencia de que se empiecen a implementar ciertos cambios a nivel estructural, ¿no? Ya se empezaron a nivel gubernamental con estas nuevas políticas, pero también ahorita, como mencionabas, Adriana, la escuela es un sector muy importante, un entorno muy importante, así como las familias, nosotros como proveedores también de servicios de salud. Entonces esto no es unidireccional, todos tenemos que contribuir a que este tipo de problemas pues no se sigan suscitando y con esto pues que no haya mayor aumento de deshidratación, sí, pero también en cuestión de los malos hábitos alimenticios, ¿no? Y esto incluye a las bebidas. Sí, y regresamos a lo mismo con el estreñimiento, ¿no? También. O sea, no solamente va a ser el consumo de fibra, sino la cantidad de agua que están tomando los niños. Sí, además de que los niños sí puede que en la escuela consuman las galletitas y todo esto y se hidraten, pero ¿durante cuánto tiempo? Porque creo que les dan muy poco tiempo de receso para comer y para jugar o quizá para quemar un poco de la energía que están consumiendo con esas bebidas azucaradas. Sí, claro. ¿Y por qué es importante la prevención de sobrepeso y obesidad en los niños? Aquí la importancia está sobre todo en este punto que ahorita mencionaba Evelyn también, en que cada vez las enfermedades que veíamos en poblaciones mucho más adultas, ¿no? Hablando de adulto mayor a lo mejor o adultos en forma general, estas comorbilidades o estas enfermedades ya se están presentando en etapas mucho más tempranas. De hecho, ahorita con todas estas estadísticas que les comento, parte de los datos que ya se están promoviendo o comentando es que estas principales enfermedades que afectan a los mexicanos, como son enfermedades del corazón, enfermedades como la diabetes, como el cáncer, son 3 enfermedades que son las principales causas de muerte en nuestro país. Y son 3 enfermedades que se pueden prevenir por medio de los hábitos alimenticios. Entonces,
Algo que suena también como muy exagerado, pero que es urgente, es tratar de prevenir que este tipo de enfermedades alcancen también a estas poblaciones. Y si se puede, pues que todos empecemos a implementar los cambios, seamos adultos, adultos mayores, adultos jóvenes, etcétera. Pero aquí el principal factor o la urgencia es que no, que al momento en que estos niños en etapa escolar, al momento de alcanzar la etapa adulta, pues no se vean afectados con estas comorbilidades, ¿no? Estas afecciones. Y hablando justamente de la prevención de estas enfermedades que van a evitar las complicaciones de otras, creo que es importante hablar de los hábitos alimenticios en los niños, o sea, de qué manera podemos apoyar a las familias, a los niños a crear hábitos alimenticios, buenos hábitos alimenticios. Exactamente. Tomando en cuenta que un hábito se forma a partir de la repetición de diferentes acciones y que esto involucra tanto la alimentación como hábitos de higiene, hábitos del sueño, todo lo que está relacionado también con el estado de salud, es muy importante que todos nos preguntemos, bueno, ¿qué se consume? ¿Con quién se consume? ¿Dónde se consume? ¿Y con qué acompañamos los alimentos? Si nos hacemos estos cuestionamientos y revisamos, bueno, ¿qué consumo? A lo mejor consumo, no sé, a lo mejor es una hamburguesa, y no quiero decir que esto sea un alimento malo, pero también la frecuencia con la que se consume y por qué lo estoy consumiendo también, si es para quitarme el hambre o si es por convivencia o si es porque esto es lo que es socialmente aceptado en mi comunidad y porque todos consumen esto y es para pasármela bien. Entonces hay que plantearnos constantemente el por qué estamos consumiendo lo que consumimos, ¿no? Y también la frecuencia. Entonces a partir de ahí es donde podemos analizar qué hábitos tenemos y desde dónde podemos también revisar qué puedo modificar de mi entorno para que tal vez los alimentos que son menos recomendados, pues tal vez no sean tan frecuentes. Entonces, aquí parte de las recomendaciones es revisar qué es lo que estamos haciendo y también de qué manera lo podemos mejorar. No se trata de decir, bueno, esto es malo o esto es bueno, sino qué es lo que me puede ayudar a mejorar mi estado de salud y también del entorno de las familias o de los mismos niños. Sí, ahorita que mencionabas esto de la importancia de la frecuencia, de no clasificar los alimentos como algo bueno o algo malo, recuerdo cuando íbamos a comunidad a dar pláticas sobre alimentación saludable, porque obviamente fuimos compañeras de clase y les preguntábamos a los niños, ¿no? Como que, ay, ¿qué trajeron de lonche? Y algunos sí, ¿no? Traían su sandwichito, traían así como frutita picada y otros niños con sus chetos. Sí. Acá, entonces cuando nos sacaban chetos o estos alimentos ultraprocesados, recuerdo mucho que la reacción no era el de no, eso no se debe de consumir, sino que hacíamos mucho hincapié en que, ok, bueno, es que esos alimentos a todos nos gustan, pero es algo que no se debe de consumir como un desayuno, una comida completa, y que les poníamos el ejemplo de, si vamos a una piñata, si vamos a un lugar y hay de estos alimentos, pues se pueden ofrecer, pero no algo que forme parte del día a día, y justamente eso me parece sumamente importante, el no clasificarlos porque están en una etapa muy vulnerable y que el clasificar los alimentos puede desencadenar incluso otros problemas, ¿no? Si no es el equilibrio total. Precisamente, hace un momento tuve una plática con docentes de una escuela primaria y les hice mucho hincapié en este punto porque me preguntaban, bueno, entonces es mejor cuando vamos a una escuela y vemos que todos los niños pues no presentan sobrepeso ni obesidad. Les dije, bueno, es que también hay que revisar qué características tal vez tiene su alimentación y no porque no lo presenten quiere decir que están bien nutridos o que no presenten alteraciones en su salud, sino que es muy importante que no fomentemos en esta etapa que sabemos que es muy formativa, donde se adquieren valores, ideas y donde se empieza
a tomar en cuenta cuáles son las características, sí, de mis maestros y de mis mayores, pero también las de los iguales a mí, ¿no? Como son los niños, ya toman en cuenta qué hace mi compañerito, qué hace mi amigo. Entonces, si yo como adulto fomento esta idea de alimentos buenos o malos, o alimentos permitidos o prohibidos, estoy creando tal vez una idea errónea y también pues muy peligrosa sobre el consumo de los alimentos. Entonces, por eso es que, como menciona Evelyn, como nutriólogas y nutriólogas también que se estaban formando apenas, intentábamos crear esta idea de, bueno, son alimentos que tal vez voy a consumir en ciertos contextos o con cierta frecuencia, que no va a ser muy elevada, pero no significa que nunca en la vida los pueda consumir, ¿no? Sí, también. Bueno. Ay, perdón, no, adelante. Sí, es que sí, a veces hay que dejarles bien en claro que solamente una botana de vez en cuando. No, sí. No es un alimento como para que cubra la necesidad de un almuerzo, por ejemplo. Claro, y el que no sustituye, ¿no? Que yo creo que todos nosotros tenemos muy presente, por ejemplo, tú, Adri, que eres mamá, que es el no decir, no puedes comer el chocolate, sino el primero la comida, primero lo que nutre y ya después lo que nos gusta, ¿no? Sí, así es con los niños. Mi hijo, por ejemplo, que tiene obsesión por comer chilaquiles todos los días. Ah, qué rico. Todos los días y a toda hora. ¿Hay impacto de la alimentación en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños? Sí, sí existe este impacto sobre, ahorita mencionábamos, ¿no?, la parte del desarrollo y hablamos también de desarrollo físico, que el niño es un poquito más fuerte, tiene mayor resistencia, puede participar en diferentes actividades mediante este desarrollo, pero si hablamos del desarrollo cognitivo, también son niños que empiezan a desarrollar una lógica diferente, un poquito más abstracta, a diferencia, por ejemplo, de etapas más tempranas, hablando de los niños o la pediatría. Entonces, se ha visto que el hecho de que implementemos esta alimentación más variada y que cumpla con todos los nutrimentos que estamos tratando de que se lleven a cabo en la alimentación, fomenta también que ese desarrollo cognitivo pues siga digamos, aumentando y se puedan desarrollar el total de las capacidades. Hablando de la cuestión emocional, también existen estos factores que hemos visto de, bueno, si tú te empiezas a alimentar mejor, tu ánimo cambia, ya es algo que se ha demostrado, incluso impacta en los niños, pero si empezamos a hablar un poquito de también estas modificaciones en composición corporal, incluso tú me lo mencionabas en un momento, Adri, ¿no? La parte en cómo te ven los otros niños, de tal vez ciertas características físicas o de actividades que haces o que no haces, pues puede ser motivo en que alguien te comente algo en la escuela o que se hagan comentarios negativos. Y esto sin querer decir que el estado de sobrepeso, obesidad sea algo que se tiene que erradicar, no se trata de eso, sino más bien de que intentemos fomentar estos hábitos saludables, mejorar la calidad de la dieta, para que en general el estado de salud, incluyendo la parte emocional, sea algo óptimo y una buena convivencia también con todo el entorno. Ok. ¿Y cómo afecta la influencia del entorno familiar en los niños? Pues definitivamente es mucho, ¿no? Todo lo que hemos comentado. A veces el reto está no solo en las escuelas, porque decíamos, a veces nos acercamos nosotros como nutriólogos y como maestros y también como alumnos a querer dar estas pláticas, a educar a la población infantil, pero lo que sucede al momento en que el niño va a casa o vuelve a su casa, pues va a ser el verdadero reto, ¿no? No quiero decir que sea un problema, sino un reto en el que el niño tiene que comunicar esta información a la familia y donde se puede romper ahí esa educación que acabamos de brindar. Entonces, depende mucho de cada familia, claramente, y el conocimiento que se tenga sobre una adecuada alimentación, pero si consideramos que puede haber
esta falta de información o desconocimiento o la presencia de algunos mitos relacionados con la alimentación, ahí es donde tenemos el mayor factor que representa ese reto para nosotros. E igualmente, si es que ya se tiene el conocimiento, pero aún así se opta por no hacer caso omiso. Exacto, por hacer caso omiso, pues también eso es otra cuestión que tendríamos que estar revisando. Definitivamente la familia es de donde se adquieren estos hábitos de primera mano, y bueno, a veces puede contradecirse con lo que el niño está revisando en la escuela, con lo que se está llevando a cabo en el hogar. Sí, que de hecho yo creo que nos ha tocado escuchar tanto en la familia cercana o en la misma consulta, que a veces nada más llevan al niño porque le dijeron que está subido de peso, sobrepeso, obesidad, pero nada más llevan al niño. Y ya que están ahí, uno trata de integrar justamente a la familia, porque a veces es, al niño le doy que su porción de pollo, que su verdura al vapor, pero la familia no está realizando un cambio de hábitos, y hay que recordar que los niños pues siguen ejemplos, ¿no? Todo lo que ven quieren imitar, y si la familia no hace este cambio, pues justamente no se va a poder hacer un cambio en la alimentación de los niños, ¿no? Precisamente, y que también se hacen estas distinciones en, bueno, es que tú sí puedes comer esto, pero tú no, porque a ti el nutriólogo te dijo que tú tenías que comer esto, ¿no? Sí. O en la escuela a ti te dijeron que aquí tú tenías que reducir el consumo de estos alimentos. Y ahí también me parece muy importante que la comunicación que se da en una, digamos, como una cadenita, sí, pues pueda ser muy clara tanto para todos los que están en este tipo de entorno. Les mencionaba a los maestros, no son los únicos responsables de que esta información se lleve, pero pues sí son un ejemplo muy grande de la información y cómo se transmite. Entonces, claro, el no fomentar la idea de que, bueno, cierto alumno sí puede, pero el otro no. Y es donde está también el peligro de las ideas que se forman para esta etapa, y como hablábamos también, van en una etapa de transición hacia la adolescencia, donde este tipo de conceptos se pueden malinterpretar o se pueden exacerbar a que el niño desarrolle cierto tipo de ideas no adecuadas sobre cómo se tiene que dar la alimentación. Inclusive también con la parte de ejercicio y actividad física, ¿no? Que a veces no es como que llegue un niño de 8 años y te vas al gimnasio a hacer pesas para fomentar la actividad, sino buscar actividades dentro del mismo hogar o la escuela que lo mantengan activo. Entonces, a lo mejor tú mandas al niño a saltar la cuerda, a salir al parque, pero muchas veces la familia no toma parte de esto, ¿no? Y dicen, es que el niño se la pasa que en la tablet, en el teléfono, pero te das cuenta que es justamente lo que están viendo en casa, ¿no? Si familia en general no es activa, no salen al parque, no los llevan a lo mejor el fin de semana a andar en la bicicleta o algo por el estilo, también se está fomentando un estilo de vida sedentario, ¿no? Sedentario y además selectivo, ¿no? Entre quienes lo tienen que llevar. ¿Qué pasó, Adri? Una pedrada tras otra. No, Adriana, no. Tómalo como información para llevar a casa. Sí. Información que cura. Sí, debo de aceptarlo. A veces veo que los niños van así como que con sueño a la escuela, los veo entrar así sin ganas ni de caminar y eso. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es la importancia del desayuno antes de ir a la escuela? Es también algo muy importante que se empiece a fomentar, y que de hecho tiene años que se ha estado tratando de tratar este tipo de situación donde los niños llegaban y no desayunaban. Y como les comento, en esta etapa muchas veces el desayuno o las colaciones se intentan hacer de una manera muy rápida, y esto lleva también a deficiencias nutrimentales y que no tengan la calidad de los nutrimentos que nosotros buscamos. Entonces, aquí pues es ese hincapié en que tengan el tiempo, se den el tiempo de poder desayunar, que ese desayuno también sea variado y que también cumpla con las características que hemos estado comentando de una alimentación saludable,
porque, así como decías, Adriana, pueden llegar desganados, la función cognitiva es distinta, Sí. la capacidad de la asimilación de la información, y como les decía, aparte de esta etapa es que el pensamiento se va haciendo más abstracto cada vez, van analizando de una forma lógica aquellos problemas de matemáticas que se les pone en la escuela, por ejemplo, o el análisis de ciertos contextos sociales, de ciencias naturales, también del español. Entonces todo esto requiere una buena capacidad de captar la información y de poderla analizar de manera lógica. Por lo tanto es que existen pues ya estos programas que a mí me tocaron desde hace muchos años, hasta cuando yo estaba en la primaria, de los desayunos escolares. Ajá. Y se han ido modificando ese tipo de programas de acuerdo a instrucciones en cuanto a la disponibilidad de alimentos, también a los horarios, barras frías, barras calientes, pero todo esto es algo que ha tenido mucho tiempo, que se está intentando de erradicar como problema el que el niño no llegaba ya desayunado, exacto, y ahora pues se sigue promoviendo este tipo de programas, ahora pues añadiendo la parte de la restricción, digamos, de los alimentos ultraprocesados inclusive. Entonces se están metiendo muchos tipos de estrategias para garantizar que ese niño va a tener una adecuada alimentación en la etapa escolar. Y por ejemplo, es muy frecuente, o era muy frecuente antes de estos programas, que los niños llegaran sin desayuno. Entonces creo que es igual de peligroso el omitir el desayuno, como hacer un desayuno no balanceado y que opten por alimentos como ricos en azúcares, ¿no? Por ejemplo, los cereales comerciales, que suelen ser a causar un pico de glucosa o de azúcar, e inmediatamente les da el bajón, y es cuando también andan ahí somnolientos y demás, ¿no? Y bueno, creo que es un buen momento para hablar un poquito. Hace unas preguntas atrás nos platicabas que hay unas nuevas políticas públicas de salud en las escuelas en cuanto a los productos chatarra, ¿no?, que conocemos. Sí, exactamente. Ahora, bueno, con estas políticas públicas, esto viene a raíz de los resultados que hemos tenido por parte del Instituto Nacional de Salud Pública, ¿no? Que orgullosamente egresada voy a hablar de cuáles son estos resultados que se publican a partir de la encuesta nacional de salud y nutrición, ¿no? Y lo que se ha visto en las encuestas que fueron las últimas del 2000 al 2003, pues analizan cómo fue este impacto a raíz de la pandemia, ¿no? De cómo se vio este aumento en el consumo de alimentos ultraprocesados, la disminución de la actividad física, lo que hablaban también de mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como por ejemplo redes sociales o el uso de dispositivos móviles. Entonces esto incrementó mucho más el uso y también disminuyó en cuanto a la actividad física y la alimentación un poquito más saludable. Entonces se ha visto que ha habido un aumento. Del 2006, por ejemplo, teníamos una presencia de sobrepeso y obesidad de un 34%. Ahorita, 2023, las últimas encuestas nos dicen que aumentó un 40%. Y diríamos nosotros, son 6 puntos, ¿no?, de por ciento, pero representa mucho en cuestión de números de población infantil que están aumentando con este tipo de problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces, revisando los riesgos que puede llevar este tipo de porcentajes, es por esto que se decide a nivel gubernamental implementar estas nuevas políticas sobre la prohibición de los alimentos ultraprocesados en las escuelas. Entonces, teniendo como premisa que la escuela es uno de los entornos principales donde se desarrolla el niño, donde crece, donde convive y donde pasa más tiempo a veces, es por eso que se promueve el hecho de que se implementen estas medidas, donde la escuela va a tener que promover un estilo de vida saludable,
que esté la disponibilidad también de los alimentos más frescos también, y que la misma escuela haga este trabajo de promoción de, por ejemplo, el consumo de frutas, verduras, leguminosas, oleaginosas, los cereales también, los granos enteros. Entonces, la escuela va a tener ya esta responsabilidad. Ya lo llevaban a cabo, sin embargo, ahorita la política es muy clara y, digamos, yo lo decía con los maestros, hasta muy tajante pareciera ser, pero responde a la urgencia del problema que estamos viendo ahorita. Justamente es necesario, y ya el instituto y también en cuanto a las políticas de salud dicen es necesario y es urgente. Y ya no tenemos de otra, ¿no? Tenemos que empezar a aplicar este tipo de estrategias porque vemos que los números nos indican cada vez más factores de peligro. Claro, de hecho todo esto me recuerda mucho que en pláticas que he tenido con mi mamá es de que no, es que antes en las escuelas no se miraba tantos alimentos tan fácil, ¿no? Que si tú querías una pizza no la tenías inmediatamente en la tiendita de ahí de la escuela, sino que tenías que bajar al centro, a Zona Río y comprarlo en una tienda en específico, ¿no? Y también decía antes en las escuelitas te vendían tu vasito de fruta, de pepino, de jícama, tu sanduichito, tu torta, y que si tú llegabas a comprar como una soda, alguna bebida de este tipo, te vendían de esos conitos que están en el garrafón del agua, y era lo único que te vendían. Ajá, dice entonces que ella, en comparación a lo que ella vivió de chiquita, a lo que ha visto ahora en las escuelas, pues sí, la comida industrializada forma el 80% de la alimentación, y no solamente en los niños, ¿no? Sí, de hecho yo en el menú de la escuela donde está mi hijo veo saludable los vasitos de fruta solamente. De ahí chetos, tostilocos, galletas, dulces, bebidas energéticas. Pero yo no creo conveniente que a los niños se les esté vendiendo eso, ¿no? Claro, como su alimento principal justamente, ¿no? Sí, y es de ahí de donde viene, por ejemplo, el aumento en el consumo recomendado que hablábamos ahorita, ¿no? Que la OMS dice máximo de todo lo que comes en el día 10%. De tu requerimiento, que es el 10%, se está excediendo, y viene de no nada más del jugo, de la soda, que creeríamos que es el principal factor ahí que lo aumenta. Sí lo es, sin embargo están también los dulcecitos, están todos estos dulces que vienen empaquetados y que también se ofrecen de una forma pues muy frecuente y que lo vemos muy presente, o así lo estábamos revisando en los últimos años. Entonces es ahí donde la política nueva nos dice, pues ya nada de esto se va a promover, ya nada de esto se va a ofrecer, y está también en la parte del acceso que se le daba a estos alimentos. Antes era como, bueno, actualmente todavía lo vemos muy, muy presente, pero es la palabra, yo creo aquí clave, es el acceso que se le daba a los niños de poder adquirir estos alimentos. Y bueno, a veces dicen que pecamos de exagerados los nutriólogos y dicen, ay, no va a haber cambios, o estos sellos nadie los sigue. Como el impuesto sobre el refresco, ¿no? Exacto, y sí tienen un impacto. Se ha visto que sí ha habido ciertos resultados en cuanto a, primeramente, el nuevo etiquetado nutrimental, para ver los sellos, el exceso de azúcares, el exceso también de grasas, etcétera, pero también pues esta nueva medida esperemos que tenga el impacto que se espera de acuerdo a las cifras que estamos viendo. Claro, y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa, pero antes de despedirnos vamos a unas pequeñas conclusiones. ¿Qué te parece si empiezas, Astrid? Muy bien, pues en conclusión yo les comentaría que la alimentación en todas las etapas siempre es importante, siempre considerar cada una de las etapas del ciclo de la vida va a ser algo indispensable, revisar cuáles son esas cualidades o necesidades que tiene cada ser humano. Sin embargo, si hablamos de esta etapa en específico, pues siempre hay que estar pensando en que somos los adultos, sobre todo, estos agentes de cambio. Si nos encontramos en sector salud o nos encontramos en un ámbito escolar, estamos en un ambiente también, un entorno familiar donde podemos tal vez ahí comentar un poquito de qué sería una mejor opción de consumo de alimentos, pues nunca está de más
que lo podamos hacer y que tengamos esta información adecuada para que podamos pues esparcirla lo mejor que se pueda en diferentes ámbitos de todas las personas y sobre todo de los más chiquitos. Perfecto, muchas gracias, Astrid. Adri, ¿qué te llevas? Pues me llevo que no tenemos que hacer caso omiso a las recomendaciones que nos está dando el gobierno. Yo creo que han estado haciendo una serie de estudios y pues ellos mismos están dando la solución. Entonces es importante que sigamos esas reglas. Claro, y sobre todo resaltar esta parte que mencionabas, Astrid, que es un trabajo en conjunto y no de Exacto. una sola persona, ¿no? Por ejemplo, mencionábamos mucho a la familia, pero no solo es trabajo de la familia. Por ejemplo, las políticas públicas, el nutriólogo y un trabajo en conjunto, ¿no? Y bien, esto ha sido todo por nuestra parte. Espero que esta información les haya sido de muchísima utilidad y agradezco a los aquí presentes, Astrid, Adri, y sobre todo por compartir la información con nosotros de la manera más clara posible. Te esperamos nuevamente en otro programa. Claro que sí. Claro que sí. Y bien, nos vemos el próximo viernes, igualmente a las 11 de la mañana y hasta la próxima. Este programa es una producción original de Universidad Xochicalco Campus Tijuana.